¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Estamos en 100% Entrevistas. Les saluda Lucía Pinedo Ubau. Gracias por vernos por www.ciennoticias.tv en toda la bolita del mundo. Agradecerles también por su sintonía por Facebook, YouTube y Twitter de 100% Noticias. El Parlamento Europeo discutió el tema de Nicaragua, los derechos humanos y la falta también de democracia. Hay una resolución de 14 puntos. Esa resolución va a ser sometida a votación este jueves. Hoy se discutió por unanimidad prácticamente. Hay un respaldo al pueblo de Nicaragua de parte de unos 5 grupos parlamentarios de la Eurocámara y se dieron pues razonamientos contundentes. Están en esta resolución propuesta que se congelen fondos de personas naturales jurídicas que estén involucradas con la represión al pueblo y también hacia opositores. Instan a la dictadura de Daniel Ortega a entrar a negociación, un diálogo para que haya una salida negociada a esta crisis sociopolítica que vive Nicaragua y que ya cumplió exactamente hoy 20 meses de que Nicaragua está bajo represión de una dictadura. También algo importante, en la resolución establecen que se debe devolver los bienes robados, confiscados de 100% Noticias y de Confidencial, que se garantice la libertad de expresión, de información, incluso pues de movilización para hacer marchas de los ciudadanos, de la protesta pacífica. También se establece revisar los casos de los presos, libertad inmediata de los presos políticos, y mucho se mencionó en la discusión el caso de Amaya Coppens, porque Amaya Coppens es ciudadana también belga, belga nicaragüense belga, pero es una ciudadana también europea que está en las celdas de tortura del régimen de Daniel Ortega y ya por segunda ocasión, y eso lo recalcaban muy bien y lo destacaban los eurodiputados. También hay una advertencia, una especie también de advertencia que en esta resolución se contempla que se podría quedar excluida, ¿verdad? De aprobarse ese punto, Nicaragua podría quedar excluida del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Para hablar de este tema y de esta sesión que dedicó el Parlamento Europeo este miércoles, tengo a Aide Castillo, de la Unidad Azul y Blanco. Muchas gracias, Aide, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Lucía. Aquí estamos para compartir con el pueblo de Nicaragua nuestro análisis sobre lo acontecido hoy. Gracias por invitarnos. Bueno, Aide, queríamos precisamente pues conocer tu opinión sobre todo el día de hoy. Yo no miré nadie en contra ahí en el Parlamento Europeo. El tema de Nicaragua, no sé si es la percepción también que tienen ustedes, es donde no hay como discusión, no hay división de parte del Parlamento Europeo. Incluso observábamos el debate que había sobre Venezuela y habían ciertos ahí diferencias tal vez entre algunos de los grupos de parlamentarios, pero en el caso de Nicaragua, ¿cuál es la importancia de que se vea esa unanimidad, ¿verdad?, de parte de los grupos parlamentarios? Aide. Sí, coincidimos en ese análisis, Lucía. En realidad, lo que pudimos observar hoy en el Parlamento Europeo es la coincidencia de casi 5 grupos parlamentarios, de todas las personas que pudieron intervenir, tanto los que ya estaban programados en el orden del día como en el espacio que se da para libres intervenciones, una coincidencia total de que en Nicaragua hay una dictadura
que hay violaciones a derechos, que se rompió el orden democrático, y esto es muy importante porque da una idea clara de cómo el régimen cada vez está más derrotado internacionalmente, cada vez está más claro que nosotros estamos enfrentando una dictadura criminal. Y en este sentido, hay aspectos de mucha preponderancia en esta propuesta de declaración que se va a votar el día de mañana. Ya hacía vos una enumeración de aspectos que prácticamente coinciden con lo que la Unidad Nacional Azul y Blanco ha estado demandando a la comunidad internacional, incluida en la Organización de Estados Americanos. Ellos están hablando de que se ponga fin a la represión, que se libere inmediatamente a los presos. Se habla de la necesidad y la urgencia de la autonomía en el poder judicial, que se revise la ley de amnistía, que se devuelvan los medios y las organizaciones. Pero todavía es más importante la claridad con la que hablaron de que celebran la decisión del Consejo Europeo de haber definido el marco jurídico para poder proceder hacia sanciones como mecanismo de presión a estados que tienen un acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero que están incumpliendo las cláusulas democráticas de esos tratados suscritos. En el tema de el acuerdo de asociación, ¿piensa que esta parte de la resolución la vayan a votar o no? Sí, hoy, si ustedes escucharon al final de toda el debate que hubo, el señor Borrell hacía una especie de aclaración de que en este momento ellos están priorizando todas las presiones siempre por la vía política y están aspirando a sanciones. Se habla de marco de sanciones individuales a entidades, incluido al presidente de la República, o sea, a la dictadura Ortega Murillo, y a su esposa Rosario Murillo. En cuanto al acuerdo de asociación, lo que se está proponiendo en esta declaración es que prácticamente se active la cláusula democrática. Esto lo que implica es que en caso de que el régimen Ortega Murillo no reciba al grupo parlamentario, porque se está proponiendo de nuevo una visita del Parlamento Europeo, que no escuche las propuestas de que tiene que haber un diálogo político para acordar esas libertades previas a cualquier proceso electoral, incluido el proceso electoral, es prácticamente decirle: vea, señor, usted firmó con nosotros un acuerdo de asociación que tiene una cláusula democrática, tiene una cláusula de cooperación y una cláusula de comercio. Usted quiere seguir intercambiando y tener privilegios en esa relación Unión Europea-Nicaragua, entonces tiene que cumplir con esa cláusula democrática. Prácticamente entonces esto podría aprobarse los 14 puntos, Aide, este jueves, según todo lo que se discutió, ¿verdad? Ahí en el Parlamento. Claro, según lo que, y decir, Lucía, que para llegar a este momento ha habido un trabajo sostenido de muchísimos meses de personas, de nicaragüenses en la diáspora, de nicaragüenses en el exilio, de visitas al Parlamento Europeo, de visitas a los diferentes parlamentos que integran la Unión Europea. Tenemos personas haciendo un trabajo intenso, como el caso de Melvin Sotelo, actuando directamente allí, que son parte de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Unidad Nacional, y los diferentes grupos de la diáspora en cada uno de los estados de la Unión Europea. Nosotros creemos de que el día de mañana va a aprobarse esta resolución.
Hemos visto de que hay bastante consenso en los grupos parlamentarios, los argumentos han sido contundentes y como bien dijeron ellos, se están basando en el informe del GIEI, del MECEN y de la Comisión Interamericana, de Michelle Bachelet, a quien nosotros visitamos personalmente, el grupo de organizaciones a los que nos fue confiscada nuestras personerías jurídicas y los bienes, y también habían periodistas de estos medios de comunicación confiscados. Yo creo de que lo más importante es que cada vez más hay un consenso de la comunidad internacional, que ese discurso, porque también hay que decir, ha habido un trabajo intenso del orteguismo, de sus embajadores, visitando constantemente al Parlamento, a las embajadas y todo, y sin embargo no lo han logrado. A nadie les cree que aquí hubo un golpe de Estado. Todo el mundo está diciendo con mucha claridad, aquí lo que hay es una dictadura actuando, y hasta noté esta expresión que dijo uno de los parlamentarios, dijo actuando con bandas armadas, con bandas delincuenciales. O sea, no estamos hablando de un gobierno legítimo. De manera que si el día de mañana, que es lo más probable, se aprueba esta declaración, queda un camino abierto para que los estados de la Unión Europea, el Parlamento, su comisión, los diferentes órganos de gobierno de esta región puedan proceder. Y es muy interesante cuando le dicen, le pedimos llegar lo más pronto posible a una lista, a precisar una lista concreta de personas y entidades a sancionar, incluido al presidente y la vicepresidenta de la República. Y la parte de cooperación es muy importante también, Lucía, porque nosotros hemos estado diciendo, por mucho esfuerzo que hagamos a lo interno del país para resistir los recursos con que cuenta el régimen para reprimir, que lo toma de nuestros mismos impuestos y de los programas de cooperación, aquí están llamando claramente a revisar los programas de cooperación que tiene la Unión Europea dentro de Nicaragua, que algunos son para aspectos económicos, para trazabilidad bovina, para otro tipo de proyectos, pero que al fin y al cabo ya sabemos que el régimen no tiene escrúpulos y está usando todos estos recursos para pagar a paramilitares, para compra de armas y para seguir realmente criminalizando y haciendo, victimizando al pueblo en semejante represión. Bueno, ellos hablan de listas, ellos la tienen clara, ya hay herramientas jurídicas, ya está la parte jurídica que ellos la vinieron trabajando. Es posible ver entonces a la pareja dictadora entre esa lista, además de los otros funcionarios y hasta sus hijos. Sí, yo creo que es lo más probable, y nosotros en todo el trabajo que estamos haciendo en la parte internacional también tenemos conocimiento. Si ustedes ven, ellos piden que esta declaración se mande copia a otros lugares, incluido la Organización de Estados Americanos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez más vemos a la comunidad internacional interactuando, coordinando, articulando, que es un poco lo que nosotros hemos pedido ante una nación, ante un pueblo que ha quedado totalmente desprotegido. No hay ninguna institución dentro del país que proteja los derechos ciudadanos. No tenés de otra que recurrir a la Defensoría de los Derechos Humanos como una corresponsabilidad en el derecho internacional y de la comunidad internacional. Así es que yo creo que pronto la Unión Europea, pronto decimos en el lenguaje que también ya sabemos que implica todos los procedimientos diplomáticos, todos los pasos protocolares, todas las instancias que lleva un proceso dentro de la Unión Europea. Pero ¿esto qué quiere decir? Cada vez Nicaragua está más cercana
a que el régimen, a decirle que tiene que salir, que tiene que dar libertades, que tiene que aceptar esas reformas electorales profundas para que Nicaragua pueda tener el gobierno que merece, un gobierno que acepte unas reglas de unas reformas electorales con los estándares internacionales que incluye esta cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que incluye a Nicaragua. Bueno, en esa parte del acuerdo de asociación, Aide, en cuanto se apruebe esta resolución, se activa inmediatamente la parte de la parte democrática, ¿verdad? Sí, de la cláusula democrática. La cláusula democrática, sí, donde se debe garantizar, ¿verdad?, los derechos humanos, y exige, ¿verdad?, que ante estas circunstancias, dice esa parte, que la cláusula democrática de acuerdo de asociación se activa suspendiendo a Nicaragua de ese acuerdo. ¿Eso se activa automáticamente con esta resolución o tiene que haber pues algún pronunciamiento posterior, ¿verdad?, para que ya se active formalmente? ¿Cuál es el procedimiento? En eso, tenemos que ser también responsables en explicar de que esto no implica que ya mañana se suspenda el acuerdo de asociación, sino que hay que entender que el acuerdo de asociación es un acuerdo birregional, o sea, es un acuerdo entre la Unión Europea y Centroamérica. Por un lado, manda un mensaje al sistema de integración centroamericano, a los países de Centroamérica, que algunos han sido muy poco beligerantes en la crisis de Nicaragua, a que también activen y se pongan, digamos, más beligerantes en atender una situación que impacta particularmente a la región. Pero el acuerdo de asociación tiene tres pilares: el pilar político, donde estamos hablando de la parte democrática, el pilar de cooperación y el pilar económico, el pilar comercial. De lo que se está hablando aquí es de activar la cláusula democrática. ¿Esto qué significa? Que tienen que iniciarse una serie de procedimientos para pedirle a Nicaragua que deje de violar los derechos humanos y que cumpla con todas estas demandas que vos bien enunciaste al inicio, que tiene que parar la represión, liberar los presos, devolver las organizaciones, permitir el regreso de los derechos humanos, de las instituciones, entre otras cosas. Y que en la medida que el régimen no va cumpliendo con esto, pues hay mayor posibilidades de que a través de un incumplimiento de la cláusula democrática se tenga que pasar a tomar medidas en las otras cláusulas que sobre todo pues que tiene que ver con cooperación, que ya hay una parte que aquí la están abordando de que se revise, y lo último sería pues la suspensión en la parte de las relaciones comerciales, que no es un asunto tan fácil, por lo que te digo que esto tendría que discutirse también en el concierto del resto de países de Centroamérica con quien se firmó el acuerdo. Vamos a ir a una breve pausa, Aide, y al regresar quería que también abordáramos el tema de el Partido Conservador. Su único diputado pues decidió abandonar el escaño. Cabe Alfredo César en la gran coalición de la UNAP, Alianza Cívica y todo el pueblo de Nicaragua y varias organizaciones que van a conformar esa gran coalición y partidos políticos también que podrían formarlo. Cabe el Partido Conservador, Alfredo César. Después de la pausa tendremos más con Aide Castillo y nos responde esta incógnita. Nunca vamos a perder lo que nos llena, como la satisfacción de darle a la familia una buena nutrición, como avena en hojuelas Sasa, que contiene hierro, calcio y proteína natural. Todo lo bueno que tu cuerpo necesita.
Sasa, llenémonos de cosas buenas. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de La Voz de América. Gracias por estar acá con nosotros. Converso con Aide Castillo. Bueno, y también en el ámbito político en Nicaragua, el único diputado del Partido Conservador, Alfredo César, y su suplente, decidieron abandonar el escaño en la Asamblea Nacional. En un comunicado que lo leyó don Alfredo César esta mañana en el Partido Conservador, menciona que su retiro se debe a que consideran que el manejo en la Asamblea Nacional por parte del diputado sancionado Gustavo Porras es antidemocrático y discriminatorio. Y mencionó por una serie de explicaciones diciendo por qué era antidemocrático y por qué ellos se sentían discriminados. Vale destacar que en el 2016, cuando se dieron las elecciones que muy cuestionadas ahí en Nicaragua, Alfredo César dijo que no iba a aceptar el escaño. Meses después vimos a don Alfredo César aceptando el escaño. La diputación que, claro, mucho se decía que fue regalada. Y bueno, hay tantas preguntas y tanto rumor que hay, que muchos dicen que la razón fundamental, Aide, no sé si ustedes seguían por eso, es que Alfredo César pues abandona el escaño para no ser sancionado. Otro análisis es que Alfredo César abandonó el escaño para buscar cancha en la gran coalición. Otros dicen que Alfredo César es un caballito de Troya usado por el FCLN para luego contaminar la coalición. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cabe Alfredo César, el Partido Conservador, en esa coalición, tomando los antecedentes de don Alfredo César? Creo, Lucía, de que el país se está acercando a la toma de decisiones trascendentales para el rumbo y la salida a la crisis de Nicaragua. En este sentido, hemos estado en intensas discusiones dentro de las organizaciones de la Unidad Nacional sobre las implicaciones que tendría esta coalición nacional como vehículo para la salida a la crisis. Decirte primero que desde la perspectiva de la unidad nacional, nosotros no vemos esta coalición como una coalición electorera, sino que vemos esta coalición como un espacio donde podemos converger las fuerzas políticas y sociales de la nación que aspiramos a un desmontaje de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Y hemos dicho que esta coalición debería de tener 3 objetivos. El primer objetivo es entrar a una nueva etapa de resistencia de una manera coordinada por todos esos diferentes actores sociales y políticos que integren esa coalición para poder respaldar al pueblo en todo el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho hasta ahora y hacer otro tipo de resistencia que implique el esfuerzo hasta llegar a un posible paro nacional. Ya esto pone a cualquier actor
que se quiera integrar a esta coalición, tener la claridad que esta es el primer camino y el primer objetivo al que se tienen que sumar, porque para nosotros es muy complejo decir que vamos a ir a elecciones en estas condiciones. Y uno de los primeros aspectos por los que creemos que hay que luchar es porque no vamos a ir a elecciones con presos y presas en las cárceles, presos políticos, que no vamos a ir a elecciones mientras haya la cantidad de paramilitares en las calles, sin que devuelvan los medios, las organizaciones y todas estas cosas, el retorno del exilio que ya hemos hablado. Un segundo momento de esta coalición plantea la unidad nacional, un segundo objetivo al que debe de aspirar esta coalición es a lograr que las reformas sean lo suficientemente profundas al sistema electoral. Esto incluye que una primera prioridad para la unidad nacional es tener su propia casilla para esta coalición, de manera que no tengamos que comprometer ninguna aspiración de la de abril a cambio de una casilla. Y en tercer lugar, estamos hablando de un tercer momento, que es que no queremos una coalición como pasó en el momento, que una vez que logremos la salida de la dictadura, esta coalición se desparrame, como decimos en el lenguaje popular, sino que sea una coalición lo suficientemente cohesionada, vigorosa en apuesta, en ética, en su programática política, para que podamos luego, ya estando en el poder político, hacer las transformaciones necesarias, profundas que Nicaragua tiene para que no haya repetición. ¿Por qué hago toda esta explicación, Lucía? Porque al ver este espectro, todos los actores tienen que saber que por eso se hizo la lucha de abril, que la coalición es urgente y es importante, pero no es cualquier coalición a la que estamos aspirando, sino que tenemos que ser serios, responsables y correspondernos con toda la sangre derramada, con las aspiraciones de esa gente que nunca más volveremos a ver porque murió por estos ideales, y ser coherentes con las generaciones presentes y futuras que se requieren. Entonces, ¿o no cabe Alfredo César? ¿Cabe o no cabe Alfredo César? Sí, decirles de que hubiésemos querido que todos los grupos parlamentarios tomaran esta decisión mucho antes de abril, y si no, durante la parte más cruenta de abril, porque haberse quedado en esa Asamblea Nacional sirvió para legitimar y para que el régimen dijera en el concierto internacional que había pluralidad. Pero bueno, decirte de que esta decisión, si los partidos políticos tradicionales, parlamentarios, van a ser parte o no de esa coalición, es un tema que la unidad nacional está discutiendo a lo interno, y en los próximos días se dará a conocer a la nación cuál es la posición de la unidad nacional al respecto. Bueno, tenemos también, ya tenemos a Luciano, bueno, vamos a tener más adelante también a Luciano García. Luciano García, que es de la Unidad Azul y Blanco, antes también perteneció al Partido Conservador y tenía su propia también lectura sobre esta situación. ¿Qué conocen ustedes de sanciones a diputados específicos? Alfredo César mencionaba que supuestamente 12 diputados más van a dejar su curul en la Asamblea. ¿Qué conocen ustedes? O sea, de estos movimientos, ¿es por temor a sanciones o no? Mira, yo no sabría decirte exactamente cuáles son las motivaciones, porque eso solo ellos, y qué bien pues que los estén buscando para que le expliquen a la nación, porque hay que entender que los partidos políticos deberían de son entes de derecho público y que rinden cuentas a la nación.
En este sentido, respecto de las sanciones, cada vez más hay y van a haber más sanciones en el concierto internacional. Que las sanciones toquen a diputados, a empresarios, a políticos, a paramilitares, a funcionarios de Estado, eso lo deben de saber ellos mismos, porque ellos son los únicos que saben hasta dónde fueron sus tentáculos y su complicidad con el régimen. Pero la comunidad internacional no está escatimando. Ellos están viendo quiénes están implicados en corrupción y quiénes están implicados también en el desmontaje de las instituciones democráticas y ya no digamos en los crímenes que se cometieron en el país. Por un lado, eso. Por otro lado, decir, Lucía, que en este momento las fuerzas políticas de la nación, y así como el gran capital al que hizo alusión Ortega en su último discurso en esta actividad que hubo con los cadetes en esta promoción de la policía, es el momento en que también tienen que tomar decisiones trascendentales, porque ya está llegando la hora. Yo creo que ya están viendo cómo el pueblo azul y blanco, la unidad, el trabajo concertado con la alianza cívica y todo este esfuerzo inmenso de todititos los actores que propugnamos por cambios profundos, verdaderos, no maquillados en la nación, lo estamos viendo que este triunfo cada vez está más cerca. Y entonces empiezan a decantarse algunos de todo ese entramado en el que vinieron siendo copartícipes de todos los desmandos que hizo el régimen Ortega Murillo. Pero bueno, cada uno sabrá lo que está haciendo. Nosotros, por lo menos desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, nuestra aspiración es que esa coalición nacional se lance lo más pronto posible y que podamos hacerlo de forma conjunta, la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, y dejar abierta la posibilidad para que actores sociales y actores políticos de la nación se sumen a esa gran coalición siempre y cuando tengan una concordancia con los marcos éticos, con las aspiraciones de esta coalición que ya las he explicado, y allí veremos. En tanto, la unidad va a discutir en los próximos 7, 10 días quiénes podrán tener cabida y quiénes no, a nuestro juicio, en esta coalición. Cámara de Representantes de los Estados Unidos condena las acciones de la dictadura de Daniel Ortega, una sesión que tuvo el Comité de Relaciones Exteriores este miércoles. Una pausa y regresamos. Nunca vamos a perder lo que nos llena, como la satisfacción de darle a la familia una buena nutrición, como avena en hojuelas Sasa, que contiene hierro, calcio y proteína natural. Todo lo bueno que tu cuerpo necesita. Sasa, llenémonos de cosas buenas. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de La Voz de América. Gracias por continuar con nosotros. Converso con Aide Castillo de la Unidad Azul y Blanco, el Comité
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos respalda nuevamente al pueblo de Nicaragua. Estados Unidos debería continuar apoyando a la gente de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para promover la democracia, los derechos humanos. Solicitan usar las herramientas que la ley brinda al gobierno estadounidense para aumentar la presión política y financiera sobre la administración de Daniel Ortega. ¿Cómo ven este nuevo pronunciamiento y discusión que hizo la Cámara de Representantes, Aide, de los Estados Unidos? Bueno, tenemos, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos también condenó este miércoles durante su sesión plenaria las acciones del gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega. Esta sesión, el comité dijo que Estados Unidos pues debería continuar apoyando a Nicaragua. La resolución 754 que está disponible ahí en la página web. Recientemente también esta comisión, la administración Trump, anunció más anunciaron sanciones, acuérdense, contra uno de los hijos de Daniel Ortega, quien es el que administraba todas las empresas petroleras. El comité presentó un documento, incluye la denuncia de fraude en las pasadas elecciones presidenciales de Nicaragua, que según la declaratoria se vieron empañadas por irregularidades y caracterizados por restricciones significativas en la participación de los partidos de oposición y la ausencia de observadores electorales locales e internacionales. Aide, esta resolución de respaldo se suma a todas estas medidas internacionales y presión que se le hacen pues al régimen de Daniel Ortega. Vemos que el régimen sigue cerrado. O sea, no saben ustedes si, entre más se cierra, más fuerte viene Estados Unidos. Sí, es un poco lo que te explicaba al inicio, Lucía, que lo que estamos viendo súper positivo para la lucha del pueblo nicaragüense. Aquí lo que estamos observando es una sincronía de la comunidad internacional, de cómo trabaja de forma coordinada. Estamos viendo que mientras el Parlamento Europeo está discutiendo esta declaración, estamos viendo también cómo la Cámara de Representantes hace esta condena, que fue una propuesta que había enviado hace algunos días y que la habíamos hecho pública, y cuáles eran los aspectos, digamos, positivos. Estoy viendo aquí que esta es una declaración bipartidista, o sea, que cuenta con el consenso tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, y esto impulsa y le manda a decir al gobierno de Estados Unidos de que están de acuerdo con lo que ha venido haciendo, pero que además aligere el paso, que profundice toda la presión hacia el régimen Ortega Murillo. De manera que en estos días, pues, antes de Navidad, de esta Navidad que nosotros tenemos sin presos políticos, estamos viendo cómo el multilateralismo está trabajando intensamente, producto de todo un trabajo de incidencia que hemos venido haciendo desde la Unidad Nacional en el concierto de actores con personas en el exilio, con la diáspora, entre otros actores con mucha beligerancia. Bueno, Aide Castillo, quien nos tiene, ¿verdad?, toda esta explicación y que nos da pues más al respecto. Muchas gracias, Aide, por presentarnos tus apreciaciones, y vamos a estar pendientes también de todo lo que está aconteciendo pues a nivel internacional. Aide se mueve mucho entre Washington y Nueva York, más en Washington, donde está pues en lo, como si diríamos, en lo fino, ¿verdad?, todos los movimientos de la política estadounidense. Muchas gracias, Aide.
Gracias, Lucía. Y antes de concluir, quería también decir de que estamos luchando por una Navidad sin presos políticos, que lamentamos la situación de salud de Neima, que ha estado pues también bastante mal y que el régimen no ha cumplido pues con su atención médica a cabalidad, y que los esfuerzos internacionales son complementarios. Tenemos que trabajar fuertemente por la unidad, por esta coalición y por el trabajo organizativo y elevar los niveles también de resistencia sin seguir exponiendo a la población. Muchas gracias. Aide. Bueno, era Aide Castillo. Bueno, si pudimos ya establecer contacto con Luciano García. Ok, tenemos a Luciano García. Luciano García conoce perfectamente a Alfredo César. Perfectamente. Luciano estuvo, o no sé cómo es la situación de Luciano, si está todavía en el Partido Conservador, pues, porque Chanito, yo me acuerdo que era bien activo en el Partido Conservador y también pues obtuvo en algún momento una concejalía, pues como en Alianza, no, si tal vez nos precisa. Pero Luciano, que está exiliado y está en la unidad azul y blanco, ¿cómo ve Luciano García? ¿Cabe o no cabe Alfredo César en la gran coalición que se está construyendo y que ya está a punto pues, de anunciarse esa gran coalición? Te escuchamos, Luciano. Muchas gracias, Lucía. Pues fíjate que vos sabés bien que yo soy de origen conservador. Yo dejé de militar en el Partido Conservador prácticamente desde el 2008-2009, que fui expulsado cuando Alfredo César, en contubernio con Alejandro Bolaños, para que recordemos el pasado, en el 2011, se apoderaron ilegalmente del Partido Conservador en una alianza tácita que hicieron en ese momento con el Frente Sandinista. Luego Alfredo César llegó a ser presidente igual, con maneras ilegales y infringiendo siempre los estatutos. En el Partido Conservador lo más que puede ser presidente una vez y básicamente es por 2 años. Este señor ya lleva de manera indefinida, peor que Ortega, en el poder, usurpando al partido, quien en las elecciones pasadas y antepasadas, Alfredo César ha negociado con el Frente Sandinista y se ha convertido el Partido Conservador en un partido básicamente a favor del gobierno. Tal es así que el gobierno le otorgó una diputación regalada en las elecciones pasadas, que no es de él, por lo tanto esa diputación es del Frente Sandinista, y yo creo que sin lugar a dudas el Frente Sandinista está enviando a un caballo de Troya a la fila de la oposición para infiltrarlo de manera tácita. Alfredo César no es más que un aliado del orteguismo, y nosotros, si realmente quisiéramos cambiar a Nicaragua, si realmente queremos limpiar a Nicaragua, debemos de entender que partidos que están en alianza con el Frente Sandinista no tienen cabida en la nueva Nicaragua. Ellos deberán de optar por salirse de una vez y olvidarse de participar, por lo menos en esta alianza. Ellos podrán participar de manera sola, pero nosotros estamos claros que ellos no representan a nada de la oposición, ni siquiera se han estado involucrando. Lo que han estado es manipulando todas estas circunstancias para sacarle provecho. Esta es una jugada típica de Alfredo César que hace para tratar de desviar la atención y hacerle creer a ciertos opositores de sus buenas intenciones, pero no tiene buenas intenciones, es un aliado del orteguismo, lo ha sido. Él se quiso adueñar junto con otros conservadores aliados al sandinismo de Hagamos Democracia, y nosotros en Hagamos Democracia hicimos una estrategia para salvar la institución en ese momento, de los cuales mi persona salió siendo perjudicada por ellos en las redes, en donde me acusaron de haber comprado
Hagamos Democracia cuando hubo una elección apegada a los estatutos y ellos no tuvieron cabida. El Frente Sandinista no obtuvo el poder de Hagamos Democracia y eso lo sabe perfectamente bien la Embajada Americana, eso lo sabe perfectamente bien toda la gente de la oposición que en ese momento estábamos al rescate de Hagamos Democracia. A ver, él dice de que la gente ve extraño, ¿verdad? Pero bueno, Chanito lo que dice es que no le creen, que esto es una jugada, es un caballo de Troya, es un filtrado del Frente Sandinista. ¿Así lo ve solo Chanito o lo ven todos en la unidad azul y blanco? Y en la Alianza Cívica, ¿ha tenido él contacto con la Alianza Cívica, el señor Alfredo César? Efectivamente, han tenido contacto porque la Alianza Cívica, a través de varios personeros, no sé de cuáles exactamente, han hecho una consulta a diferentes partidos políticos y tengo entendido que uno de ellos fue el Partido Conservador. Sin embargo, esa consulta es a criterio de la alianza, no tiene nada que ver con la unidad nacional ni con el sentir de miles de nicaragüenses. Para mí, en lo personal, la construcción de una opción política debe de pasar, sin lugar a dudas, por la construcción de una nueva opción política. Todos estos señores que han sido partícipes de fraude, que han sido aliados del orteguismo, no tienen cabida. Yo creo que, vuelvo y te repito, Alfredo César es un caballo de Troya enviado por Ortega para dividir, para crear una división interna terrible como solo él la sabe hacer, para meterle un puñal más a la Nicaragua. Así es que mi grito de alerta es ese, que no tiene cabida. Bueno, ¿qué mecanismo van a utilizar ustedes? Mejor, ¿qué es lo que ustedes le han hablado claro a la Alianza Cívica sobre lo que ustedes sospechan que es la movida que está haciendo don Alfredo César, salirse del Parlamento, y que ustedes señalan que esto es un contubernio con el FCLN? ¿Lo han hablado con la Alianza? Hoy en la mañana precisamente yo envié los mensajes correspondientes a la gente correspondiente, donde le describí paso a paso todas las atrocidades que Alfredo César ha cometido en contra de Nicaragua y en contubernio con el Frente Sandinista. Se lo pasé detallado a varias gente de la Alianza. Ellos, la Alianza, saben perfectamente bien quién es Alfredo César. Yo creo que inclusive yo te digo que la diputación no es del Partido Conservador. Esa diputación es del Frente Sandinista. Yo quisiera saber si, igual que el supuesto suplente de Alfredo, también renunció. Porque esas son jugadas típicas del orteguismo. Saca a uno y luego metes a otro para que siga haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que esa decisión de Alfredo César no es más que una antimaña de un político vendido, un político que ha estado en contubernio con el orteguismo y que se cree o se quiere hacer pasar por azul y blanco. Pero ese señor, ni ese partido es azul y blanco en este momento. Y eso lo sabe claramente la Alianza, y eso lo sabe claramente la Unidad Nacional, y no es bienvenido a esta gran alianza donde los nicaragüenses realmente hemos puesto una cuota muy alta. Habemos exiliados, habemos gente que han puesto la vida, hay muertos de por medio. Yo creo que ningún muerto que para mí ha habido desde abril hasta la fecha, ya en memoria de ellos podemos permitir que ese señor ingrese a esta alianza. Así es que yo voy a ser uno de los que me voy a oponer férreamente a que este señor ingrese, y que la unidad no pasa por gente que es aliada del orteguismo. Yo creo que tenemos que ser claros. No podemos aliarnos con cualquiera que provenga de la fila del orteguismo haciéndose pasar por azul y blanco.
La oposición se debe construir con verdaderos opositores y con gente que ha puesto realmente la lucha durante años, no por ese tipo de personas. Bueno, muchas gracias, Luciano García, por tus apreciaciones. Estamos tratando de establecer contacto con don Alfredo César, que nos dé su opinión sobre todo esto. Ya Luciano García se declara que no es bienvenido en la gran coalición y que se va a oponer rotundamente y va a luchar para que no entre Alfredo César a esa coalición azul y blanco. Bueno, el colega, gracias Luciano, el colega Álvaro Navarro, a propósito del Partido Conservador, cuando Álvaro estaba en Confidencial, hizo un reportaje, aquellas famosas elecciones municipales en el 2012, sobre la inscripción de muertos y migrantes como candidatos del Partido Conservador. Y fue un reportaje bastante visto y muy documentado, porque Álvaro fue a entrevistar a los familiares de esos candidatos del Partido Conservador. Unos estaban muertos como candidatos, les estoy hablando, y otros habían emigrado de Nicaragua, o sea, tenían ya tiempo de no vivir en Nicaragua. Les dejo este reportaje a propósito, ¿verdad?, de toda esta situación del Partido Conservador, que ya ahorita todo el mundo les escarba y dicen que no les creen, y que en el caso de Chanito García, Luciano García dice que no son bienvenidos en la gran coalición de la unidad azul y blanca. Les dejo con el reportaje del 2012 que elaboró el colega Álvaro Navarro. Siguiendo la huella de los candidatos publicados en la lista oficial de cada partido, llegamos al municipio de Palacagüina, departamento de Madrid. Empezamos el recorrido en la casa de María Estela Carrasco Murillo, candidata a primera concejal por el Partido Conservador, pero aquí solo está su madre. Y ella no está, ella tiene 4 años de estar en Costa Rica, incluso que ella vino de Guatemala, ella estuvo en Guatemala y ya, mejor dicho, después se fue para Costa Rica y ella no estaba aquí con eso. Buscamos a la siguiente candidata de la lista del Partido Verde en Palacagüina, Maricruz López Pérez. Mi mamá ya falleció hace 12 años y ella murió en el 2000. Le digo que fue algo muy duro porque mi hermanita, bueno, quedó de 1 año. Mi hermanita iba a cumplir 1 año, yo quedé 5 años. En la extensa lista de candidatos publicada por el Consejo Supremo Electoral en la Gaceta, ubicamos a los candidatos inscritos por el partido Alianza por la República. La historia se repite con Berta Méndez Alfaro. Su nombre aparece como candidata a primera concejal suplente por el partido Alianza por la República, APRE, en el municipio de Palacagüina. No, desconozco eso. Yo no he tenido contacto con ningún miembro de ese partido político. ¿Usted no se inscribió? No, para nada, no me he inscrito. ¿Y por qué aparece acá su nombre en la posición 6? Para mí que esa es una falta de respeto, eso es un abuso. En la lista de candidatos del APRE aparece hasta un conspicuo militante del partido Frente Sandinista. Aquí tenemos a este señor que es miembro del Consejo Electoral Municipal, el primer miembro, y aparece como concejal en la 5ª posición, y él se llama José Apolinar Cruz Matute. Por lo tanto, él es del Frente Sandinista, ¿no? Buscamos sin éxito al supuesto candidato de APRE, José Apolinar Cruz, pero en su casa solo estas banderas adornan la entrada. Para localizar a los candidatos de ALN, le leímos la lista completa a los ciudadanos para dar con su paradero, pero en un lugar donde todo mundo se conoce, resultan extraños. Todos esos son candidatos del ALN, ¿vos lo conocés? A ninguno de esos, no me suenan para nada. ¿Y el ALN lo has visto aquí? ¿Hay estructuras? ¿El partido está trabajando? ¿Hace campaña por lo menos? ¿La ALN?
Ni verga hacen. No tengo que ver nada. Al único que encontramos en Somoto, la cabecera departamental de Madrid, fue a William John Hooker, representante legal de ALN y candidato a alcalde por esta cabecera departamental. Tampoco mostró quiénes son sus candidatos. Nosotros ya pasamos la lista, ya la pasamos, ya está aquí, no hemos tenido ninguna conjetura. ¿Ves? Hasta ahora que te viene a decir que no hay, que ya fue. Siga buscando y pase lo que va a pasar en Managua. Y vaya al consejo y vaya a verlo. En Santo Tomás del Norte, departamento de Chinandega, localizamos a Mayra Salinas Rodríguez, candidata a alcaldesa por ALN, pero ella ni siquiera sabía que está inscrita. Yo nunca he andado en eso. ¿Usted no es candidata entonces de ALN? No. Pero usted se llama Mayra Elizabeth Salinas Rodríguez. Así es. En el municipio de Yalagüina, en Madrid, la historia de los falsos candidatos va desde identidades usurpadas hasta sospechosas infiltraciones con miembros del partido oficial. Aquí está en la posición número 2 del partido APRE, Henry José Herrera Casco. ¿Usted, sí, ese es el nombre suyo? Sí, ese es el nombre mío, pero yo no sé, pero que nadie me ha puesto a saber que me metería en eso, pero yo nunca opino en ese partido. ¿Usted es el marido de doña Elsa? Sí. ¿Y ella se encuentra? No, ahorita se encuentra en la comunidad de Arao Quemado. Ah, ok. Mire, ¿ustedes tienen alguna militancia política? ¿Ustedes están afiliados a algún partido? Sí, nosotros pertenecemos al partido del Frente Sandinista. ¿La familia completa? Sí, la familia completa. Ya, mire, y doña Elsa, ¿por qué aparece entonces como candidata a concejal por el partido APRE? No sé de dónde escogieron ese nombre. En Totogalpa también abundan los candidatos fallecidos que están registrados en el padrón electoral pasivo. En este municipio el Partido Conservador lleva como candidato a concejal en la 4ª posición a Noel Antonio Medina Corrales, hermano de la actual vicealcaldesa sandinista Soledad Medina Corrales. El joven falleció en un accidente de tránsito en octubre del 2001. Buscamos a la funcionaria, pero se ocultó entre su equipo de campaña. En este conservador, aquí en esta lista que ustedes andan, ya la leí yo, ya andan como unos 3 o 4 muertos. Yo no sé por qué me han involucrado a mí en algo de lo cual soy neutral. O sea, la política a mí no me interesa para nada. Y no sé que de primera me ponen en algo que ni cuenta me doy. Es raro, hasta me sorprende yo, que soy hijo de él, mirar ese nombre de mi padre ahí. Unos 30 kilómetros montaña adentro se localiza San José de Cusmapa, el municipio donde el año pasado una célula sandinista integrada por policías y funcionarios electorales perpetró la matanza de El Carrizo contra una familia opositora. A San José de Cusmapa también llegó la moda de los falsos candidatos y la usurpación de identidades. Si mi hija no está, ella debería haber estado, de haberse presentado, estar de acuerdo como candidato, dar su cédula para que le anotaran y legítimamente ella no aparece. Entonces yo pienso que este es un abuso, pues. Encuentro por acá a don Norland Osman III Ochoa. Está en Miami. Sí. ¿A dónde está él? En Miami, Estados Unidos. En Miami. Sí. Pero él aparece en una lista. Verifíqueme por favor este nombre. Si no es el nombre completo de él. El primero. Norland Osman III Ochoa, exactamente. ¿Él es? ¿Esos son sus apellidos? Sí, sí. ¿Con qué objetivo? Pienso yo también. Porque lo que no sé es si es que alguien lo está utilizando, ¿verdad? Él como para... ¿Ustedes son conservadores, de partido conservador? En ningún momento no. Yo soy sandinista. Yo estoy en los Estados Unidos. También localizamos por la vía telefónica a Fátima Vargas, candidata a concejal en la 5ª posición por el Partido Conservador. Ella se encuentra en Estados Unidos desde hace 7 años. Por si ya tengo mala impresión de Nicaragua, yo estaba pensando, ¿por qué? ¿Quién me puso allá? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa el gobierno hacer sobre eso? ¿Es pretendiendo hacer maña otra vez para las elecciones? No lo sé. No, yo ni cuenta me doy de eso que dicen que aparezco en esa lista. No soy candidato del APRO, soy del PLI. ¿Usted no es candidato? No. ¿Y por qué aparece aquí en una lista? Yo lo vengo a buscar porque usted es candidato aquí. Se están robando ahí esa firma de uno. Sí, y soy capaz de poner una demanda. Estos señores han sacado los nombres de estas personas ausentes en el municipio de Cusmapa de los padrones electorales y los han ubicado como candidatos de estos partiduchos que se prestan a los servicios del Frente Sandinista. De San José de Cusmapa pasamos a San Juan de Limay y por la misma ruta seguimos buscando al menos un candidato legalmente inscrito en los municipios de San Francisco del Norte y Cinco Pinos.
El abuso de los micropartidos con la identidad de los ciudadanos llegó hasta el cementerio municipal de Cinco Pinos, 90 kilómetros al norte de la cabecera departamental de Chinandega. Aquí descansan los restos de José Maximino Cálix Osorio, quien fue asesinado en Costa Rica el pasado 13 de marzo y solo resucitado en las listas de candidatos a concejales por el Partido Conservador. Que no jueguen sucio, que hagan bien su trabajo, pero no con el trabajo con los muertos. Porque ellos no vienen del más allá, ellos están muertos. Y es jugar con la bondad de uno y con la alma que se fue. ¿Por qué? Y los dos ellos los tienen allí. En Santo Tomás del Norte, la familia del difunto Israel Aguilar es víctima de la misma maniobra. También aparece como candidato conservador. No puede ser que esté él allí en ese partido, si él tiene 8 años de muerto y no puede ser que viva allí. No, no puede. De vuelta en Cinco Pinos, la historia de usurpación se repite. Las víctimas del Partido Conservador son Gersan Martínez y Dania Betina Barrientos. ¿Desde hace cuánto ellos están en Costa Rica? Uy, ya hasta 12 años. 12 años. ¿Ellos han votado aquí? Nunca han votado ninguno. Los abusos son incontables. Maestros y trabajadores de la salud se suman al reclamo porque sus nombres fueron manoseados por el partido APRE. No sé cómo aparecí en la lista porque a mí nadie me ha llegado a hacer ningún tipo de invitación a mi casa. Hasta en poco tiempo me notificaron que sí aparecía en una lista, pero no contaron conmigo. ¿Y aquí hay alguna estructura del APRE en Cinco Pinos? No, que yo me dé cuenta, no. No existe nada, porque yo ni sé, pues, de pronto salí nombrada y sin saber. Y aquí está. En la sede central del APRE en Managua intentamos conocer la explicación de este partido con su presidente Carlos Canales. Pero eso ya pasó. Esto está fuera de tiempo. Es que podrá estar fuera de tiempo, pero eso no quita de que se haya cometido alguna anomalía con los ciudadanos, porque yo con cédula en mano les pregunté, ¿usted aparece en una lista? La gente dice, yo nunca he firmado en ningún partido. O sea, y además, y hay gente incluso del Frente Sandinista que aparece en estas listas. Oíme, excelente que aparezcan del Frente Sandinista en nuestras listas. Pero dicen que no han firmado. Oíme, excelente que aparezcan. ¿Por qué? Porque gente que se está plegando a nosotros. ¿Qué querés? Que le estemos quitando, que nos estemos canibaleando entre nosotros. Hay que atraerse el voto sandinista. Bueno, que traigan su carta, hombre. No le haga el trabajo a usted. Que ellos vengan aquí o vayan a su sede o vayan al CEN y protesten y lleven su carta. Aquí está mi carta de renuncia y punto. Pero es que no pueden renunciar a algo que no han aceptado. ¿Cómo? Ellos podrían renunciar a algo que no han aceptado. ¿Y cómo sabe usted que no han aceptado? Ellos lo dicen. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? De confiar en los ciudadanos, don Carlos. Entonces confía en lo que te estoy diciendo yo también. Confía en lo que yo te estoy diciendo. La gente se pone nerviosa y llega el periodista y lo agarran y te puede decir cualquier cosa también. Le preguntamos a Canales cómo es posible que en Palacagüina el primer miembro del CEN puesto por el Frente Sandinista sea candidato de la Alianza por la República. Para empezar sería juez y parte. ¿Nuestro? Sí, señor. ¿Nuestro? Sí, señor. Mira, desde el mismo momento que él asume, él ya no pertenece al partido. Desde el mismo momento que él asume, él ya no pertenece al partido. ¿Y por qué sigue siendo candidato? Bueno, vaya a preguntar vaya a preguntar al CEN. Vaya a preguntar al CEN y yo lo siento mucho. Después de suspender abruptamente la entrevista, Canales intentó desautorizar nuestro trabajo. Y te lo digo ante cámara y poneme el micrófono, desautorizo a este canal o a esta revista, ¿ya? A que dé cualquier información o que saque algo de esta entrevista que me veniste a hacer. Lo desautorizo, ¿viste? Lo desautorizo. Porque aquí veniste como inquisidor. También buscamos la versión de los representantes nacionales de ALN, Alejandro Mejía Ferretti y Alejandro Bolaños Davis del Partido Conservador, pero esquivaron la posibilidad de brindar una entrevista. Pero yo desconozco. Entre los liderazgos locales y departamentales conservadores, la versión más generalizada es que las listas llegaron desde arriba y la escogencia de los candidatos nunca se hizo en los municipios. Yo conozco a mi gente y esta gente que sale como Partido Conservador no están en nuestro partido como militantes. La lista que yo tengo, ninguna es reconocida, no están dentro de las filas del Partido Conservador. ¿Usted no ha pedido alguna explicación, Alejandro Bolaños, precisamente por lo que a usted las bases le pueden reclamar? No se la he pedido, no tengo interés de hacerlo porque yo sé
cómo se está haciendo eso, y ellos lo que están es haciéndole un juego al Frente Sandinista, esperando un espacio que haya para ellos poder correr en una candidatura presidencial. El Consejo Supremo Electoral es la autoridad encargada de certificar la inscripción de los candidatos. Los requisitos a llenar incluyen la declaratoria de aceptación del ciudadano y su representante legal, y una declaración jurada de su permanencia al menos durante 2 años en el municipio. Si este es el caso, entonces ¿cómo el Consejo permite la inscripción de fallecidos, migrantes y centenares de candidatos falsos? Si usted me dice que Juan Pérez está muerto, me tiene que demostrar que está muerto con un certificado de defunción, no es porque usted lo dice. Si usted me dice que Juliano Gestal está fuera del país, me tiene que demostrar con un certificado de migración, o sea, tiene que interponer un recurso formal ante las autoridades competentes. Ese tipo de cosas que usted me está señalando son del resorte del Poder Judicial, y la gente interesada o los afectados deben de recurrir a las instancias, no a las instancias electorales. ¿Qué delito está cometiendo un partido político en el caso de que remitió una fotografía, cédula, firma de un candidato que no se inscribió, en los que están fallecidos y los que están fuera del país, que nosotros pudimos constatar en el terreno? No, yo no soy quien para tipificar delitos de las organizaciones políticas. Pero usted es el director de partido. Sí, pero no soy juez. No soy juez, no puedo yo tipificar delitos. Y a partir de aquí se repiten las excusas, el boleo y la burla contra la ciudadanía. Según el consejo que encabeza el magistrado de facto Roberto Rivas, los candidatos ya están inscritos. A los familiares de los difuntos inmigrantes cuyos nombres fueron usados para completar las falsas listas de candidatos, solo les queda el derecho a la indignación. Repudio y necesito que me lo pasen por los diarios, por televisión y por los diarios del periódico. Yo me siento burlado, por decir así, es una realidad, de que esto no debería de ser así.